Las montañas Apalaches son antiguas, inmensas y están cubiertas por bosques tan densos que, desde hace décadas, muchas personas han desaparecido allí sin dejar rastro. Algunos creen que esos lugares esconden algo más que animales salvajes, criaturas extrañas, figuras humanoides perturbadoras y presencias que desafían toda explicación. Quizá por eso muchos aseguran que jamás deberías recorrer esos senderos solo. Mientras caminaba por el bosque nacional Daniel Boone, en Kentucky Oriental, un hombre escuchó movimientos entre los arbustos junto al camino. Lo que emergió frente a él parecía salido de una pesadilla. Una criatura pálida, con rostro aterrador y ojos fijos en él. Sus extremidades terminaban en dedos largos semejantes a garras. Ignoró los gritos desesperados que le pedían mantenerse lejos y comenzó a emitir chillidos mientras corría tras él. Milagrosamente, el excursionista logró escapar. Hay momentos así donde el ser humano descubre lo frágil que es, y quizá es ahí, cuando el miedo nos deja sin respuestas, donde muchos empiezan a clamar a Dios, porque incluso quienes nunca han orado, en medio del peligro suelen buscar algo más grande que ellos mismos. Numerosos turistas también han reportado encuentros con enormes figuras humanoides en parques de los Apalaches. Una grabación mostró una criatura cubierta de pelaje oscuro avanzando lentamente por un sendero empinado. Medía aproximadamente 3 metros de altura, con extremidades poderosas y una constitución masiva, muy similar a las descripciones del famoso Bigfoot. El turista eligió guardar silencio y continuar grabando hasta que desapareció entre la distancia. En otro caso, ocurrido en 2017, un excursionista vio una criatura cubierta de pelo oscuro, caminando erguida como humano pero con apariencia lobuna. Había viajado para cumplir su sueño de alcanzar la cumbre más alta de los Apalaches, pero al verla abandonó inmediatamente sus planes. A veces, nuestros sueños cambian cuando entendemos nuestros límites. Quizá recordar que no controlamos todo también puede enseñarnos humildad. Un cazador, oculto esperando ciervos dentro del bosque nacional Pisgah, aseguró haber visto una figura humanoide de casi 2 metros con 70 centímetros, piel gris y astas semejantes a un venado. Convencido de estar frente a algo inexplicable, comenzó a orar mientras permanecía escondido durante 20 minutos hasta que desapareció. Es curioso cómo la oración aparece incluso en personas que quizá llevaban años sin acercarse a Dios. Tal vez porque en lo profundo muchos seguimos creyendo que alguien escucha. Cerca de Mohosuc Notch, un rescatista entrenaba a su perro cuando el animal empezó a comportarse de manera extraña. Siguiendo un estrecho paso, encontró varias criaturas pálidas agrupadas. Apenas fueron descubiertos, comenzaron una persecución frenética. Hombre y perro escaparon por poco mientras escuchaban pasos detrás de ellos. En otro lugar, unos amigos afirmaron haber capturado una pequeña criatura de piel clara, ojos brillantes y extremidades delgadas dentro de una jaula. Sin embargo, por miedo decidieron devolverla al bosque. Más tarde, un escalador encontró una cueva cerca de Devil's Courthouse, pero antes de entrar, vio salir una criatura con rostro parecido al de un búho, cabello largo y extremidades humanas. Prefirió retirarse sin investigar más. La curiosidad humana ha llevado a grandes descubrimientos, pero también a recordar que existen misterios que quizá nunca entenderemos completamente. Y aceptar eso no siempre es debilidad, a veces es sabiduría. Investigadores de vida silvestre instalaron cámaras para observar osos negros, pero las imágenes mostraron figuras humanoides extremadamente altas, de piel clara y ojos luminosos caminando con tranquilidad, como si fueran dueñas del lugar. Otro fotógrafo observó una criatura pálida sobre una colina que, al acercarse, comenzó a correr y transformó su silueta hasta parecer un lobo. Un conductor salvó su vida acelerando. También apareció una grabación recuperada donde una figura semejante a una cabra humanoide perseguía a un grupo de amigos antes de que la cámara se perdiera. Nadie sabe qué ocurrió después. Historias como estas provocan fascinación, miedo o escepticismo, pero también recuerdan algo. No importa cuánto avance la humanidad, seguimos sin comprenderlo todo. Algunos ven eso como vacío, otros como evidencia de que la creación aún guarda secretos. Un hombre observó un ciervo brillante en Massachusetts, iluminado de forma imposible. Permaneció inmóvil mientras él recordaba antiguas leyendas sobre seres espirituales. Otro grupo aseguró haber capturado una enorme criatura cubierta de plumas negras, con rostro aterrador y ojos luminosos. Mientras tanto, un esquiador perdido afirmó haber visto una criatura gigantesca semejante a un yeti, cubierta de pelaje gris. Lo observó durante unos segundos antes de marcharse.
Y en Tennessee, unos jóvenes encontraron una figura sin rostro aparente que desapareció instantáneamente. Muchos relatos parecen imposibles, otros podrían tener explicaciones naturales o incluso engaños, pero el ser humano siempre ha buscado respuestas sobre aquello que no comprende. Y quizá una pregunta aún más profunda sería, aunque descubriéramos todos los misterios del mundo, ¿seguiríamos entendiendo el propósito de nuestra propia vida? Familias enteras también han asegurado observar figuras humanoides acechando cerca de hoteles o viviendas. En Virginia Occidental, residentes grabaron una criatura semejante a un lobo gigante que caminaba sobre dos patas e intentaba entrar a las casas. Los habitantes permanecieron encerrados aterrados hasta que desapareció. Otro turista afirmó haber visto una bestia conocida en leyendas como el lobo de humo, capaz de desvanecerse entre la niebla nocturna. Historias así se repiten generación tras generación, cambiando detalles pero conservando el mismo elemento, el miedo. Y el miedo ha acompañado al ser humano desde siempre. Sin embargo, muchas personas encuentran paz al creer que no caminan solas, incluso en los lugares más oscuros. Años atrás, surgieron leyendas sobre gigantes montañosos cubiertos de pelo. Un excursionista aseguró haber visto uno desplazándose entre árboles, utilizando brazos desproporcionadamente largos. Más adelante, apareció una criatura pequeña con caparazón similar al de una tortuga, pero con movimientos extraños sobre dos patas. También se registraron supuestos encuentros con familias completas de Bigfoot, incluyendo ejemplares jóvenes cuyos ojos brillaban en la oscuridad. Algunos piensan que son criaturas ocultas, otros errores de percepción, y quizá nunca exista una respuesta definitiva. Pero hay algo interesante. Mientras la humanidad persigue misterios externos, pocas veces se detiene a explorar sus propios vacíos internos. Finalmente, un hombre grabó lo que parecía ser un Bigfoot caminando a plena luz del día. Las imágenes eran tan claras que algunos sospecharon que podía tratarse de una persona disfrazada. Otro explorador mostró una pequeña criatura encerrada, muy similar a las representaciones clásicas de duendes. Sin embargo, nunca reveló qué ocurrió después. Entre bosques oscuros, criaturas imposibles y relatos inquietantes, quizá la pregunta más importante no sea qué se esconde allá afuera, sino qué sostiene al ser humano cuando enfrenta aquello que no entiende. Porque el miedo cambia, las leyendas cambian, pero la necesidad de esperanza permanece. Y para muchos, esa esperanza tiene un nombre: Dios, no como un refugio para ignorar preguntas, sino como alguien a quien buscar incluso cuando todo parece incierto. Todo esto costó esfuerzo, pero ahora pertenece a quien lo encontró. Respira, se mueve, y a veces, en los lugares más silenciosos, el ser humano descubre algo aún más inquietante: el miedo a lo desconocido. Mientras varios hombres caminaban por el parque estatal Tallulah Gorge, en las montañas Apalaches del sur, grababan el paisaje tranquilo sin imaginar que todo cambiaría en segundos. Uno de ellos se agachó cerca de unos arbustos y reaccionó con un terror tan intenso que salió corriendo. Al revisar el video y ampliar la imagen, apareció una cabeza gris elevándose lentamente detrás de una roca, observándolos. Su rostro estaba parcialmente oculto, pero no parecía humano. ¿Qué era realmente? Hay momentos así donde entendemos algo profundo. El miedo nos recuerda lo pequeños que somos, pero también que no estamos solos. Muchos creen que en la oscuridad solo existe peligro, aunque otros encuentran consuelo pensando que incluso en los valles más extraños, Dios sigue siendo refugio. Más tarde, durante la búsqueda de una persona desaparecida en el Parque Nacional Great Smoky Mountains, un equipo de rescate encontró algo que desafió toda lógica. Entre ramas apareció una figura humanoide de piel pálida, con enormes ojos blancos y una boca abierta de forma aterradora. Tras descubrir a los hombres, emitió un sonido agresivo y desapareció a una velocidad imposible de seguir. Temiendo una relación con la desaparición, solicitaron refuerzos inmediatamente. A veces buscamos respuestas desesperadamente, igual que buscamos personas perdidas. Y quizá por eso resulta impactante pensar que Dios también habla constantemente sobre buscar a quienes están extraviados, pero espiritualmente, no desde condena, sino desde amor. En otro bosque, un fotógrafo intentaba capturar una imagen perfecta cuando vio una silueta oscura desplazándose entre árboles. No parecía oso ni ningún animal conocido. Continuó grabando hasta que aquella cosa se levantó sobre dos patas. Sin esperar una explicación, huyó. Y quizá todos hemos hecho eso alguna vez: correr antes de entender.
Un guardabosques del Bosque Nacional Jefferson siguió sonidos extraños y terminó frente a una figura oscura con ojos brillantes que parecía aguardarlo. Comprendió que los ruidos podían haber sido una trampa. Cuando la criatura levantó las manos, huyó sin mirar atrás. Los instintos humanos existen para protegernos, pero también hay advertencias internas más silenciosas. Esa sensación que nos impulsa a alejarnos del mal, de lo destructivo o de aquello que apaga la paz. Algunos llaman a eso conciencia. Otros creen que Dios aún guía incluso cuando no lo notamos. En otro caso, al regresar del Bosque Nacional Monongahela, un hombre encontró una criatura con cuerpo parecido al de un perro, aunque con extrañas marcas blancas en el rostro. Se observaron mutuamente unos segundos antes de que decidiera marcharse. El 17 de julio de 2024, un guardabosques en Virginia Occidental registró una criatura alada cubierta por pelaje oscuro y postura humanoide. Tras compartir el video, algunos aseguraron que había visto al legendario Mothman. Más adelante, un biólogo observó una enorme figura peluda desplazándose entre árboles en una región donde jamás se habían reportado simios. Aquello caminaba casi como una persona. Pensó haber encontrado evidencia de un Sasquatch. Curiosamente, los seres humanos llevamos siglos intentando descubrir criaturas ocultas, civilizaciones perdidas o misterios imposibles, pero muchas veces ignoramos preguntas aún mayores. ¿Por qué existimos? ¿Por qué sentimos vacío incluso teniendo respuestas? ¿O por qué seguimos necesitando esperanza? El 8 de julio de 2018, un conductor atravesaba Carolina del Norte cuando una criatura pálida cruzó frente a su automóvil, apoyándose sobre 4 extremidades delgadas. Esperó inmóvil hasta verla desaparecer. El bosque nocturno volvió a mostrar otra escena aterradora cuando una mujer perdida escuchó su propio nombre surgir desde la oscuridad. Después vio una criatura similar a un lobo con movimientos extraños y miembros deformándose mientras se acercaba. Cuando finalmente atacó, giró en el último segundo, permitiéndole escapar. Muchos relatos antiguos hablan de voces que atraen hacia el peligro. Quizá por eso tantas tradiciones espirituales insisten en aprender a distinguir qué voces producen paz y cuáles producen temor. Un guardabosques de Nueva Jersey observó ojos brillantes y un rostro gris con cuernos. Recordó las historias del Jersey Devil que había escuchado siendo niño. Permaneció inmóvil esperando que aquello no se acercara. Después, una exploradora de fenómenos paranormales grabó unos ojos observándola desde montañas Apalaches. 20 minutos más tarde desaparecieron, hasta que iluminar una roca reveló nuevamente un rostro gris escondido detrás. Huyó aterrorizada. En Maryland, un hombre afirmó haber encontrado una criatura semejante al kappa japonés, con extremidades humanoides y caparazón. El fuerte olor lo condujo hasta un pantano donde decidió no permanecer. Un cazador revisó cámaras instaladas en el bosque y encontró una figura humanoide alta, captada cerca de las 9 de la noche del 20 de octubre de 2018. Su cabeza parecía demasiado pequeña y su postura extraña. Evitó volver a esa zona. Más adelante, una cámara mostró a un perro ladrando nerviosamente antes de que algo semejante a un lobo cruzara a velocidad extrema. Otro video supuestamente reveló un enorme Bigfoot cargando una versión más pequeña de sí mismo, como una criatura protegiendo a su cría. Eso provoca una reflexión curiosa. Incluso en historias misteriosas aparecen señales de protección, cuidado y vínculo. El deseo de proteger parece estar grabado profundamente en la creación. Algunos creen que eso refleja el carácter de un creador protector. En el Bosque Nacional Cherokee, un cazador observó una entidad cubierta de pelo negro con múltiples cuernos y ojos brillantes mientras devoraba algo con garras. Salió inmediatamente del lugar. Durante un invierno en Tennessee, una figura gigantesca apareció sobre una montaña distante. A esa distancia, una persona normal habría sido invisible, lo que llevó a pensar que podía medir más de 3 metros. Otro hombre, hospedado cerca del bosque Pisgah, sintió una mirada fija desde los árboles, ojos brillantes y una cabeza extraña observándolo. El miedo fue tan intenso que abandonó el lugar al día siguiente. Un conservacionista registró una enorme figura peluda con rasgos humanoides que parecía mezclarse perfectamente con el entorno. Cerca de Seneca Rocks apareció otra silueta oscura desplazándose con demasiada facilidad sobre un terreno peligroso.
Finalmente, un biólogo especializado en fauna acudió al Bosque Nacional Talladega para estudiar biodiversidad y encontró una criatura oscura caminando erguida. Instaló cámaras y dejó carne como cebo. Aquella noche, cerca de las 11, la criatura apareció frente al lente. Parecía lobo, aunque esos animales desaparecieron de Alabama hace décadas. Nadie supo explicar exactamente qué era, y quizá esa sea una de las cosas más inquietantes del ser humano. Seguimos rodeados de misterios, pero entre preguntas sin respuesta, muchos encuentran paz en una idea sencilla, que aun cuando no entendemos todo lo oculto, Dios sí conoce cada rincón oscuro, cada bosque desconocido y cada temor silencioso. Tal vez el mayor misterio no sea lo que habita en la oscuridad, sino por qué seguimos buscando luz y por qué esa búsqueda nunca desaparece.